Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x10. Una sombra se acerca. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecer su continuo apoyo al podcast. También les quiero compartir que la semana pasada participé en el podcast Irrazonable. Realmente fue una gran experiencia platicar de temas tan diversos y complejos como lo son los mitos de la historia de México. Por último, no olviden compartir la serie y seguirme en redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el Instagram como @aztlanpodcast. Esto ayuda muchísimo al programa. Y sin más preámbulos, comenzamos. En los últimos años, las conquistas de Tezozomoc les habían asegurado a los tepaneca un férreo control sobre la zona occidental del Valle de México y una posición bastante sólida al norte y al sur de los Grandes Lagos. Con esto, prácticamente tenían rodeado a Techotlala, haciéndolo vulnerable a sus maquinaciones. Como era de esperarse, la relación entre ambos se volvió más tensa y agria, obligándolos a planear cuidadosamente cuáles serían sus siguientes movimientos. Y es precisamente aquí donde comenzamos a ver las falencias o limitaciones de Techotlala, pues aunque ciertamente tenía un entendimiento sólido de la situación, parecía siempre estar un paso detrás de Tezozomoc en esta protoguerra fría. Como breve paréntesis, realmente creo que es una descripción correcta del escenario político, pues los dos reinos buscaban ampliar su territorio, sus aliados y su fuerza militar sin atacarse directamente. Pero bueno, desafortunadamente para Techotlala, Tezozomoc era un rival formidable que sabía jugar mejor sus cartas, y con cada día que pasaba, su probabilidad de salir victorioso en esta carrera armamentística se hacía más y más grande. No obstante, el final de esta tragedia no es el tema de hoy, pues primero debemos reacomodar el escenario y a sus actores principales. Empezaremos con nuestros viejos amigos los mexicas. La última vez que los vimos, estos habían acompañado a Tezozomoc en sus múltiples campañas contra los chalcas. Al mismo tiempo, se habían embarcado en sus propios proyectos de expansión y renovación interna bajo la guía de su tlatoani Acamapichtli. Este había sido electo para el cargo en 1376, siendo todavía un hombre relativamente joven. Sin embargo, está claro que el peso de la corona había ido drenando su energía, y en 1396, el primer rey de los Tenochca falleció. Su vida no fue tan legendaria como la de su antecesor, ni tan explosiva como la de sus hijos. Sin embargo, no debemos olvidar que gracias a su incansable trabajo y personalidad, logró, pese a todas las amenazas, mantener a su ciudad independiente y sentar las bases de una gran dinastía que estaría destinada a gobernar un imperio. Su muerte abrió una caja de Pandora tenebrosa para los altos mandos mexica, pues la falta de un heredero claro ponía en peligro toda la unidad Tenochca. Sin embargo, para suerte de todos, un joven que les pedí que no olvidaran, saltará al escenario principal de nuestra historia para tomar las riendas del reino: Huitzilihuitl. Huitzilihuitl nació en 1377, un año después del ascenso de su padre al trono de Tenochtitlán. Fue el cuarto hijo de Acamapichtli con una de aquellas nobles que le fueron otorgadas al tlatoani por la esterilidad de su primera esposa. No sabemos mucho de su infancia, pero en 1391 vuelve a aparecer en nuestro radar participando activamente en las conquistas de Tezozomoc. Era considerado por todos un joven valiente, tranquilo y de buen corazón, cualidades que serían determinantes para sus prospectos políticos, los cuales se dispararon con la muerte de su padre en 1396. Hablando de su padre, a pesar de la naturaleza previsora de Acamapichtli, curiosamente este no designó a ningún sucesor, y con alrededor de 20 hijos, aquello era un verdadero dolor de cabeza. Los altos mandos mexica, que para este punto incluyen los calpulec de los 4 barrios, los sacerdotes de sus distintos templos y los principales jefes militares, se reunieron para desenredar la situación y evitar una lucha dinástica. El nuevo tlatoani tenía que ser uno de los hijos de Acamapichtli, de eso no había duda, pero la cuestión permanecía: ¿cuál de todos? Finalmente decidieron que sería aquel talentoso joven de 19 años, Huitzilihuitl. La razón específica de por qué él no está claro, pero podemos suponer que se debía a 3 factores principales. 1. Era aceptable para los tepaneca. 2. Era un hombre personalmente virtuoso. Y 3. Era popular con el pueblo. Partiendo de este último punto, debemos hablar de las distintas versiones del proceso electoral mismo,
pues nos dejan entrever algo importante: cómo valores, ideas y obsesiones modernas o personales pueden llegar a invadir nuestro entendimiento de la historia. Algunos académicos describen esta elección como un sistema de 2 etapas. Primero, las élites de la ciudad elegirían un candidato, en este caso Huitzilihuitl, y después saldría un anciano a presentarles la opción al pueblo en general. Estos podían aceptar al nuevo gobernante o rechazarlo, obligando a la élite tenochca a buscar a alguien más. De hacerse así, hablaría de un proceso bastante democrático para la época. Sin embargo, hay un ligero problema. Tenemos de poco a nada evidencia de esto. Parece ser que simplemente es algo que algunos querían que fuera, y se agarraron del lenguaje ambiguo y contradictorio de ciertas crónicas para justificarlo. Cosas así complican nuestro estudio de épocas tan antiguas, ya que desafortunadamente muchas cosas son interpretadas a través de un lente bastante subjetivo y en algunos casos, como veremos más adelante, erróneo o prejuicioso. Así que siempre debemos tener cuidado, y ciertamente nadie está exento de caer en ello. Pero bueno, volviendo a la narrativa, está claro que esta elección en particular fue llevada a cabo principalmente por los jefes militares, sacerdotes, calpulec y ancianos de la ciudad, limitándose la participación del pueblo a aplaudir la decisión. Pero esto no significa que el pueblo no fuese importante. La genuina popularidad de Huitzilihuitl era un poderoso elemento unificador y legitimador. Una vez consolidado en el trono, se lanzó de lleno a la tarea de gobernar. Al igual que su padre, había identificado el mejoramiento de las relaciones con Azcapotzalco como su principal boleto a la cima. Y un poco de especulación mía, pero creo que para este punto en el tiempo los altos mandos mexicas habían concluido que el acercamiento familiar, político y militar con los tepaneca era no solo algo inevitable, sino deseable, y que sería Tezozomoc el victorioso en la lucha contra Techotlala. Con esto en mente, Huitzilihuitl, que era soltero, vio un matrimonio con alguna de las hijas de Tezozomoc como la mejor forma de congraciarse con él, y con suerte reducir la opresiva carga tributaria. Así que ese mismo año envió una pequeña embajada a Azcapotzalco para solicitarle la mano de alguna de sus hijas. Tezozomoc, habiendo aprendido su lección sobre no dejar que los mexicas hagan lo que quieran, le entregó a su hija a Yauzihuatl. La delegación mexica rápidamente volvió con ella a Tenochtitlán y se casaron. Con esto, los mexicas habían logrado finalmente posicionarse en un escalón más alto de la jerarquía imperial tepaneca, al unir su linaje al de Tezozomoc. Sin embargo, no deben olvidar que al final del día seguían siendo vasallos de Azcapotzalco. Por suerte para ellos, la forma de esta sumisión estaría a punto de cambiar. El nuevo matrimonio no perdió el tiempo, y aunque no tenemos una fecha exacta, tuvieron a su primer hijo, un niño llamado Chimalpopoca, que significa escudo humeante. Tezozomoc estaba muy complacido de tener un nuevo nieto, principalmente porque ya era un hombre viejo y la mayoría de sus descendientes eran mayores, así que envió muchos regalos a su hija y al recién nacido. Viendo una oportunidad de ayudar a su nuevo pueblo, a Yauzihuatl le rogó a su padre que redujera la pesada carga tributaria que les imponía. Las crónicas cuentan que era tanto el cariño que sentía por su nuevo nieto e hija que decidió bajarles los tributos, al punto que solo exigiría de ellos una muestra simbólica de su vasallaje, consistente en 2 patos y unos cuantos animales del lago. Esto probaría ser un fatídico error, pero no hay que adelantarnos todavía. Por ahora todo eran risas y abrazos al seno de la familia real tepaneca, o al menos eso querían creer, y la pareja tuvo otro hijo. Sin embargo, al exterior Tezozomoc no era un lindo abuelito que da amor y regalos, sino el poderoso tirano de Azcapotzalco, que seguía extendiendo violentamente su sombra por todo el Valle de México. Hablando de esa sombra, no había nadie en la región que la resintiera o temiera más que Techotlala. La última vez que vimos al rey de Texcoco, este se había aventurado en conquistas hacia el oriente, llegando tan lejos como los actuales estados de Tlaxcala y Puebla en un afán de aumentar su poderío. Pero había un problema: aunque impresionante en extensión territorial, Acolhuacan estaba peligrosamente disperso. Aquellas nuevas conquistas de Atlisco y Tlaxcala estaban relativamente retiradas de su capital, más allá de una cordillera y lejos del centro principal de acción. Esto hacía que su capacidad militar y económica fuera más débil que la del relativamente compacto e interconectado imperio tepaneca.
Pues debemos recordar que para este punto en el tiempo no hay en la región caballos, mulas, burros u otro gran animal doméstico óptimo para transportarse, tan solo tenían sus dos patitas. Techotlala, consciente de este hecho, decide pivotear hacia la diplomacia como su mejor arma contra Azcapotzalco, y con el ascenso del joven Huitzilihuitl ve una oportunidad para acercarse a los mexicas y con suerte arrancarlos de la esfera tepaneca. Para este fin utilizó la herramienta política más vieja y universal de la historia, un matrimonio. El rey de Texcoco envió una delegación a Tenochtitlán y le pidió al Tlatoani a una de sus hermanas como esposa para su hijo Iztlixóchitl, que era el heredero al trono de Colhuacán. Huitzilihuitl aceptó, y en el año 1402 se celebró el matrimonio. Como breve paréntesis, algunas fuentes afirman que fue una hija de Huitzilihuitl, pero esto no tendría sentido, porque todos sus hijos para este punto eran bebés o niños muy pequeños, y tomando en cuenta que casi inmediatamente después de la boda, la nueva pareja tuvo un varón, debemos pensar que la novia estaba mínimo en su adolescencia. Pero bueno, volviendo a nuestra historia, parece ser que los movimientos de Techotlala provenían de un sentimiento de profunda desesperación, es decir, da la impresión de estar aplicando la de chicle y pega, pues aunque es cierto que conectó a su familia con los mexicas, los tepaneca lo habían hecho varios años antes y mejor aún, un descendiente de Tezozomoc sería el Tlatoani de Tenochtitlán, mientras que el matrimonio del hijo de Techotlala parecía más una victoria diplomática para los mexicas, ya que pondrían a un descendiente suyo en la línea de sucesión de Acolhuacán. Pero bueno, al mismo tiempo que Texcoco caía en un laberinto sin salida, Azcapotzalco continuaba expandiéndose hacia todos lados e incursionando cada vez más cerca de los dominios de sus aliados y rivales. En 1398 el trono de Cuhualcán quedó vacío y aunque técnicamente eran vasallos de Tenochtitlán, fue el propio Tezozomoc quien aprobó al nuevo rey. Cierto, el nuevo gobernante era un hermano de Huitzilihuitl, pero nadie se le pasó por alto que todo había sido planeado y consentido por Tezozomoc. Esto nos muestra que la centralización de Azcapotzalco estaba entrando en efecto. No obstante, aunque desde lejos el imperio tepaneca parecía un monolito omnipresente, si rascabas ligeramente bajo la superficie, podías llegar a observar que dentro de la familia real tepaneca había unas fuertes y problemáticas divisiones. Y estas, en muchos aspectos, superaban las risas y abrazos que se proyectaban al exterior. Algo que he notado recientemente es que mucha gente tiene la percepción que dentro de la política prehispánica todos mantenían una cierta unidad de propósito, sin rivalidades internas y cada uno respetando al líder de su propio pueblo. No obstante, como espero que hayan notado de esta serie, esto definitivamente no era así. Las cúpulas de poder en los diferentes reinos estaban plagadas de rivalidades y facciones internas que conspiraban rutinariamente contra sí mismos. La política mesoamericana, y especialmente en estos próximos años de convulsión social, era un deporte de sangre, donde los más ambiciosos, inteligentes e implacables triunfaban. Con eso en mente, es hora de traer el escenario principal a uno de los actores más importantes de esta siguiente etapa de nuestra tragedia, Maxtla. Maxtla nació aproximadamente en Azcapotzalco a finales del siglo XIV, aunque no tenemos información exacta de esto. Su padre era el mismísimo Tezozomoc, haciéndolo uno de los posibles herederos al trono tepaneca. Su vida temprana es un misterio, pero lo vemos en su juventud convertirse en un personaje bastante activo dentro de la política tepaneca, y es precisamente alrededor de él que se comienza a conglomerar una facción antimexica. Las crónicas no dan una razón exacta de su odio hacia ellos. Hay ciertos indicios de racismo o al menos fuertes prejuicios hacia los mexicas en general. También podrían ser celos por el acercamiento e influencia que parecían tener sobre su padre, pero creo más plausible que se debía a que el liderazgo mexica estaba aliado con los rivales de Maxtla en su apuesta por el trono de Azcapotzalco. Últimamente estas teorías no son mutuamente excluyentes, y créanme, en el futuro ambos grupos tendrán más que suficientes razones para detestarse. Pero bueno, es importante tener este antecedente en mente por algo muy específico. En 1406 hubo un atentado contra la vida de Huitzilihuitl. El plan, en teoría, consistía en aniquilar a toda la familia real de Tenochtitlán. No obstante, solo lograron asesinar a su hermano menor.
Esto obviamente enfureció a los mexicas, que señalaron rápidamente a Maxtla como el autor intelectual del acto. Pero aquí hay algo interesante. Ciertamente la mayoría de las fuentes lo señalan como el artífice del atentado, pero esto resulta un poco improbable por 3 razones. 1. Tezosomoc ciertamente sabría del plan y al averiguar que su hijo planeaba algo en contra de su nieto favorito, no hubiera dudado en actuar. 2. Las fuentes que señalan a Maxtla como el instigador son muy parciales y cuando reportan el hecho parte automáticamente de la premisa de ciertamente debió ser el malvado de Maxtla. Y 3. Existe una teoría más plausible que aclararía las contradicciones, pero que exploraremos en otra ocasión. Independientemente de qué aconteció en realidad, para efectos inmediatos, la relación dentro de la familia real continuaba descomponiéndose y tan solo esperaban la muerte del anciano para destruirse mutuamente. Retomando la historia de Tezosomoc, aunque su cuerpo ciertamente se había envejecido, su mente parecía tan perspicaz como siempre, y con su plan de crear un nudo alrededor del reino de Techotlala llegando a sus fases finales, tan solo sería cuestión de tiempo para ahorcar finalmente a su rival. Para este efecto, tenía pendiente 2 tareas muy importantes. 1. Someter a Cuautitlán y 2. Arrebatarle a Techotlala los últimos territorios que controlaba al norte del valle. Cuautitlán era una ciudad que había estado dentro de la Confederación Norteña que vimos en el capítulo 8. No obstante, parece ser que en algún punto se aliaron con los mexicas abandonando a sus viejos camaradas. Así que técnicamente estaban dentro de la órbita de influencia tepaneca, aunque permanecían independientes. Esto era un estado intolerable para Tezosomoc, así que ideó un plan bastante brutal para doblarlos a su voluntad. En 1406 organizó una enorme celebración donde se reunirían muchos señores importantes de la región. El gobernante de Cuautitlán naturalmente aceptó la invitación y llegó al evento sin sospecha alguna. Había un ambiente raro en la fiesta, pero antes de que pudiera averiguarlo ya había caído en la trampa. Los soldados de Tezosomoc lo capturaron y frente a todos los presentes fue colgado. El terror y shock del asesinato de su líder envió una ola de confusión a los territorios de Cuautitlán. Aprovechando esto, Tezosomoc simplemente anexó el territorio sin pelear e instauró un gobierno militar fiel a él. Techotlala debió haber visto esto con nerviosismo, pero no tendría mucho tiempo para lamentar las desgracias ajenas, pues la marcha de Tezosomoc continuaba y era hora de pasar al segundo punto de su agenda. Acompañado de sus aliados mexicas, el rey de Azcapotzalco invadió a Xaltocán y otros 2 pueblos que eran tributarios directos de los de Texcoco. Los aculhúas marcharon hacia el norte para repeler la amenaza tepaneca, sin embargo no entraron de lleno, limitándose a ocupar una ciudad cercana y esperar. Esta pasividad reflejaba una duda tremenda en el corazón de Techotlala, y creo que al ver que su última carta, los mexicas, colaboraban tan disciplinadamente con los azcapotzalcas, algo en él se rompió, sumiéndolo en un mar de desesperación y pesimismo. La batalla final entre el señor de Xaltocán y los tepanecas se dio en medio de la noche, pero los aculhúas jamás entraron en combate. Despejado el campo de batalla, Tezosomoc se había alzado victorioso y ahora ocupaba férreamente todo el norte del valle. Por su parte, Techotlala recibió con brazos abiertos a los refugiados, pero no levantó ni un solo dedo contra Tezosomoc. En su lugar, dio media vuelta y volvió a casa con su ejército. Después de esto, la salud de Techotlala rápidamente empezó a deteriorarse, probablemente producto del excesivo estrés y su edad. Reflexionando sobre su reinado y el futuro de su pueblo, en su lecho de muerte convocó a su hijo y le dijo directamente que Tezosomoc era un enemigo extremadamente peligroso y que sus maniobras lo habían aliado a los más poderosos señores del valle, y que de ahora en adelante tuviera muchísimo cuidado, pues se encontraba a la merced del poderoso tirano, aislado y expuesto. Finalmente, su cuerpo sucumbió y en 1409, tras 52 años de gobierno, el rey de Aculhuacan, señor de Texcoco y gran Chichimecatecutli falleció. En una escena que perfectamente representaba sus fracasos y el ominoso porvenir de su pueblo, a su funeral tan solo acudieron algunos señores menores de Aculhuacan, siendo el gobernante de Cuautlichán la única excepción, y esto solo porque era un familiar suyo. Ciertamente Ixtlilxóchitl
dijo ahora rey, estaba completamente solo. ¿Qué podemos decir de Techotlala? Las crónicas no se cansan de describirlo como un gran rey, un hombre bondadoso, lleno de sabiduría, inteligencia y una gran visión que transformó completamente a los chichimecas. No obstante, ¿por qué hacia el final de su vida él no sentía otra cosa más que una profunda decepción y fracaso? Esto levanta una interesante pregunta sobre el significado de ser un buen gobernante. Esa se las dejo de tarea a ustedes y realmente me gustaría leerlos. Volviendo a Techotlala, debo decir que ciertamente fue un personaje determinante de su época. Reorganizó la administración de su reino rompiendo los constantes ciclos de rebeliones. Completó el proyecto de toltequización de su padre. Los chichimecas no volverían a ser un pueblo seminómada. Amplió sus dominios llegando más allá de las montañas de la cuenca del valle e introdujo a su pueblo la cultura, dioses y costumbres nahuas, básicamente cambiando su vida social para siempre. Sin embargo, para efectos inmediatos, aquello valió de muy poco, pues el reino se encontraba al borde del abismo y con su rival, al cual él dejó crecer, a la puerta de su casa. La tragedia de Techotlala es que podía ver claramente el problema frente a él y hacer un diagnóstico bastante certero de la situación política, pero fue incapaz de generar las respuestas o soluciones necesarias que lo sacaran del aprieto, sucumbiendo a la pasividad y desesperación. Citando al historiador Alfredo Chavero, si Techotlala fue un buen rey, tenemos que considerarlo como un malísimo político. Cierro cita. Sin embargo, eso es lo curioso de la historia y la vida. Nadie es completamente un fracaso o un éxito. Todo depende a través del lente del que se mire, pues a veces, de una pequeña semilla, plantada en un momento de desesperación, puede crecer un árbol extraordinario. Y en el siguiente episodio, mientras los alcujúas corren en pánico cuestionándose qué hacer frente a un enemigo que parece haber extendido su tenebrosa sombra por todo el valle para devorarlos, veremos a una de esas semillas brotar. ¿Recuerdan aquel niño que tuvo Ixtlilxóchitl con la hermana de Huitzilihuitl? Pues estoy seguro que han escuchado de él. Su nombre, Nezahualcóyotl, el legendario rey poeta.